Hola a todos. El vídeo de hoy es un vídeo puramente de opinión. Es solamente una reflexión que voy a compartir con vosotros respecto a las consecuencias, a lo que yo he llamado efecto dominó, que va a tener el coronavirus a nivel mundial. Solamente voy a señalar algunos puntos que son quizá los puntos más conflictivos, los puntos más importantes, pero puede haber muchísimos más. Yo solamente voy a hacer mención a algunos pocos. Sabéis que, según la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, hay aproximadamente contabilizado unos 809.000 fallecidos directa o indirectamente por el coronavirus en el mundo. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Pero el gran peligro, lo que yo entiendo como la mayor amenaza que vamos a tener en esta pandemia, es la inutilización de lo mejor o peor, pero la operatividad de los sistemas sanitarios. Sobre todo en países donde funcionan en precario y siempre al límite, donde hay una serie de enfermedades que ya son endémicas de esa zona y que anualmente causan muchos muertos, miles y miles de muertos. Si en una situación habitual, como ya tuvimos de forma histórica con el ébola, en una región que está muy debilitada en cuanto a su incapacidad del sistema sanitario para abordar los problemas básicos del día a día, si a eso le sumamos una inutilización momentánea durante una serie de meses crítico para controlar el proceso del coronavirus en esas regiones en concreto, la tragedia está servida. En este tipo de reflexiones no se trata, como se ve en algunos comentarios de los vídeos que voy subiendo, pretender ser alarmista en ningún sentido. Creo que este tipo de reflexiones lo que nos llevan es a entender cuál es la situación real, sin rasgarse las vestiduras, hacer una reflexión clara de lo que está pasando con la epidemia y sobre todo lo que va a pasar. Con los datos que yo voy a mostrar, que son datos clarísimos, que están a vista de todo el mundo, no hace falta hacer una gran reflexión sobre el tema para darse cuenta que va a haber una tragedia y que no va a ser el coronavirus. Va a ser el efecto derivado del colapso de los sistemas sanitarios en cada una de esas zonas. No hace falta inventarse nada. Ya se ha visto a nivel histórico en otras situaciones donde los sistemas sanitarios han caído, sea cual fuere su capacidad de actuación, pero esa capacidad de actuación que mantenía a enfermedades como el VIH, con casi 40 millones de enfermos en el mundo, o la tuberculosis con 10 millones de enfermos en el mundo, en el momento actual, no hablo de momentos pasados, o la malaria, enfermedades con muchísimos millones de enfermos y millones de muertos cada año. Pero no solamente eso, es que esta crisis del COVID genera una ficha que va a caer, que va a ser la capacidad económica de resolución de los diferentes estados, sobre todo los países más pobres, y hablamos de la zona de África, Asia y Centro y Sudamérica. No lo menciono yo, lo menciona la ONU en un último informe, donde afirma que va a haber una hambruna, y lo dice literalmente, de dimensiones bíblicas. Esto, que suena muy apocalíptico, hacen referencia a dos datos: un 80% más de hambre en el mundo a nivel global, y de forma particular, y personalmente me preocupa muchísimo, en Latinoamérica un 269% más de incidencia del hambre. Si nosotros cogemos ahora mismo un mapa de 2019 y vemos cómo está el hambre en el mundo, Asia habría 500 millones de personas que pasan hambre, África aproximadamente la mitad, he redondeado la cifra, unos 250 millones de personas, y unos 46 millones de personas en Latinoamérica, Centro y Sudamérica. Estas cifras, que son enormes, son gigantes, derivan en una cantidad de fallecimientos brutales. 900 millones de personas en el mundo pasan hambre en este momento, y de eso 9 millones fallecen cada año, de los cuales el 67% son menores de edad, son niños. Estas cifras están ahí,
nadie se la inventa, pueden variar 1 millón arriba, que es salvajada, o 1 millón abajo, hablamos de 900 millones de personas en situación precaria respecto a la capacidad para conseguir alimentos, que pasan hambre cada día, y la mayor parte de ellos son niños que fallecen. Estos datos, junto a la situación de los enfermos de tuberculosis, la situación de enfermos de SIDA, la gripe, que mata a casi 700.000 personas anuales, todo ello, si lo comparamos con las 809.000 muertes que lleva el COVID-19, es simplemente una catástrofe. El COVID ha sido la bola de nieve que va a empujar al abismo a todas estas personas que están en situación muy precaria cada año, que luchan por sobrevivir y que no van a superar esta situación en muchos casos. Hablar de un incremento de un 80% del hambre en el mundo, que ya de por sí es una salvajada, porque solamente hay que pensar que 1/3 de la humanidad enferma por comer mucho y comer mal, y 2/3 se mueren literalmente de hambre. Eso que ya a priori es la situación de base de la que partimos, va a empeorar significativamente, porque además, para más INRI, lo peor es que estos países donde el hambre va a hacer verdaderos estragos son países de alta conflictividad por problemas políticos, económicos, sociales, étnicos, de muchos tipos, con lo cual hace muchísimo más compleja el manejo de la situación, se mire por donde se mire. La ONU está preocupada en ese sentido, pero si algo nos ha enseñado el COVID-19 es que lo que le afecta a unos nos repercute a todos, absolutamente. Que la gente pase hambre en Senegal, aunque pensemos que en Europa no nos afecta, o en Norteamérica no le afecta para nada, es falso. Los conflictos se extienden, la necesidad empuja verdaderas mareas humanas a buscar solución a su vida donde la puedan encontrar. Y los conflictos de fronteras se están multiplicando día a día, y hay que poner solución a eso. Esta bola de nieve llamada COVID-19 va a dar lugar a muchísimos problemas. Si vemos los mapas actuales de cuál es la situación, por ejemplo, del VIH, la tuberculosis o simplemente la gripe en el mundo, al margen del hambre, como acabo de decir, los datos marean. La fiebre amarilla causa unas 200 millones de enfermedades, de personas enfermas por fiebre amarilla, por malaria, en el mundo, de los cuales 400.000, casi medio millón, fallecen anualmente. La gripe, unas 650.000 muertes anualmente en el mundo. El VIH, 36,9 millones de personas son enfermos actualmente de VIH en el mundo, con un porcentaje de mortalidad anual de 1,2 millones, de los cuales 250.000 son niños. Si nos vamos a la tuberculosis, de los 10 millones de enfermos de tuberculosis en el mundo, sobre todo por hacinamiento, por malas condiciones higiénicas, por desnutrición, 1,5 millones fallecen anualmente. Igualmente, 250.000 de esos fallecidos son niños. Las cifras del hambre no las voy a repetir, pero en la gráfica se ven perfectamente. 500 millones en Asia, aproximadamente 250 millones de personas en situación de hambruna en África y 46 millones de personas en Latinoamérica. De todo eso fallecen 9 millones de personas. Si se cumple el 80% de incremento de la mortalidad, porque se cumplirá el 80% de incremento de la prevalencia, las cifras marean, es que ni siquiera las voy a mencionar. Solamente os traigo esta reflexión para que entendamos que ese efecto dominó o efecto bola de nieve que yo le he llamado puede ser la peor consecuencia de esta estampida del COVID-19 que va a tirar la ficha de la economía, que va a generar problemas sociales y políticos de una envergadura tremenda, sobre todo en aquellas estructuras sociopolíticas más debilitadas de los países más pobres. El COVID no va
a ser el verdugo directo de estos países, que ya lo es parcialmente, sino de forma indirecta va a determinar un aumento de la mortalidad y sobre todo de la penuria que estas sociedades van a padecer durante los próximos 3-4 meses, que va a ser algo histórico. Prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial o desde la hambruna de China de los años 70 con 30 millones de muertos, no hemos visto una situación similar. Cuando hacemos una reflexión sobre esta situación a nivel mundial de la pandemia del COVID-19, yo personalmente pienso, como ciudadano, con todo lo que se viene encima, con esta situación que es harto probable que la insolidaridad mundial determine que estas situaciones que no se han solucionado en condiciones normales no se vayan a solucionar ahora, es decir, el hambre no se va a solucionar ahora, la malaria no se va a solucionar ahora, ni la tuberculosis, ni el SIDA, ni nada de esto. No es momento de soluciones, porque no hay una solidaridad, lo estamos viendo, se está compitiendo por cosas que deberían de ser de uso generalizado para todo el mundo. Y en lugar de estar unidos los países, están utilizando este momento de debilidad para ver si pueden tomar posiciones de ventaja frente al otro. Todavía nadie se ha enterado, o los que mandan no se han enterado, que el mal del otro me afecta a mí. Que si yo quemo un bosque, me estoy fastidiando, aunque esté en el Amazonas, da igual que quememos el Amazonas pensando que a nosotros en Europa no nos va a afectar o que eso a Asia no le va a afectar. Lo que pasa en Amazonas me pasa a mí. Si el Senegal pasa hambre, directamente a lo mejor no me va a afectar, pero indirectamente me va a afectar. Todo lo que suceda en este mundo, en este planeta, lo hace con permiso del propio planeta. Y no es un eufemismo ni una reflexión metafórica, no es un absurdo. Si cogemos toda la historia de los primates sobre el mundo, llegando al momento actual, al hombre moderno, si cogemos toda la historia, desde nuestros ancestros más ancestros hasta el momento actual, y comparamos con la historia geológica del planeta Tierra, si el planeta tuviera 70 y tantos años, toda la historia de la humanidad no ocupa ni un solo día. Es un suspiro, un pestañeo en la historia del planeta. El planeta no nos necesita absolutamente para nada para sobrevivir. Da igual. Pensamos que catástrofes apocalípticas serían el exterminio de la especie. Da igual, la naturaleza comienza. La vida se abre paso siempre. Los que están con permiso del planeta somos nosotros. El planeta no nos necesita absolutamente para nada. Se reinventa 1000 veces si es necesario. Lo ha hecho a lo largo de la historia. No pasa absolutamente nada. Han caído civilizaciones, unas conocidas, otras que ni siquiera llegamos a aventurar porque son prehistóricas, y sabemos muy poco. Somos unos invitados de último momento. Es por ello que yo pienso, insisto, este vídeo es una reflexión puramente personal, ni siquiera tiene que ser compartida por nadie, ni quiero hacer proselitismo de ninguna idea, pero como reflexión, la solución a todo esto que se nos viene en estos meses, que van a ser meses muy duros, y esto no es apocalíptico, van a ser meses muy duros. Y no van a ser meses muy duros para el que está por ahí, muy lejos, a miles de kilómetros de nosotros, sino lo que le pasa a un hermano en Latinoamérica nos está afectando a nosotros en Europa, lo que le pasa a alguien en África nos está afectando a nosotros en Europa, igual sucede con los asiáticos. Si no nos concienciamos de que esta situación es así y que pasa por respetar el planeta y respetarnos lo uno al otro y ayudarnos lo uno al otro en la medida que se pueda, si alguien no entiende esto, no va a entrar con buen pie en la nueva situación que se avecina en muy breve plazo de tiempo. Porque la situación de realidad que estamos viviendo va a cambiar. El mundo ya ha cambiado. A mí no me gusta el término ese que definen de nueva realidad. Nueva realidad no. La realidad es un todo continuo. Pero las reglas han cambiado. Quien no se dé cuenta de que las reglas han cambiado, no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. La medicina a todo esto, yo creo que es la solidaridad y el respeto. Si no hay solidaridad y respeto, si no hay consenso hacia dónde avanzar como humanidad, la solución no va a ser buena. El tiempo dirá. Espero que el vídeo os haya gustado. Y gracias por suscribiros al canal. Hacéis que estos vídeos que yo desarrollo
con todo el cariño lo pueda ver mucha gente. Y bueno, os espero en el próximo vídeo. Os mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias.